Bien, magnífico. Nosotros ya hemos estudiado o hemos visto a grandes rasgos el paradigma de programación orientada a objetos. Conocimos o tuvimos un acercamiento con las principales características del paradigma y eso era una fase introductoria para poder entrar a un lenguaje formal en la que nosotros vamos a representar estos elementos y estas relaciones. El día de hoy, previo a entrar a UML, hablaré otra vez a grandes rasgos de cosas importantes sobre el paradigma ya orientado al lenguaje de programación que estamos utilizando para aterrizar completamente en UML. A estas alturas, yo espero que ya ustedes no tengan ningún problema ni con el paradigma de programación estructurada, ni con el lenguaje de programación Java, y tampoco tengan algún problema con los conceptos que voy a mencionar. Si por algún motivo tienen problemas con los conceptos, es necesario que me los digan, porque si no entienden lo que estamos hablando, no vamos a poder progresar. Y si usted no dice nada y todo el mundo ha entendido, pues entonces yo presumo que todo está bien. De entrada, me basé en dos fuentes principales. Este libro de acá, Programación en Java, Algoritmos, Programación Orientada a Objetos e Interfaz Gráfica de Usuario, de Luis Collanes Aguilar con Ignacio Sajonero Martínez. Y luego este manual de UML de Paul Kimmel, que se encuentra gratuito y lo pueden descargar desde esta URL. ¿Ok? Este libro como referencia principal del lenguaje de programación y este libro como referencia principal para UML. No fueron las únicas fuentes, para nada, no fueron las únicas fuentes. Hay más fuentes y si mal no recuerdo, cuando yo obtengo algo de otra fuente, siempre se los hago saber, siempre les menciono dónde está. Entonces, un pequeño resumen de lo que vimos. Conceptos fundamentales de programación orientada a objetos. El concepto de abstracción, encapsulamiento, herencia, polimorfismo y aquí es reusabilidad. Lo lamento, me escribí mal acá. Abstracción. Yo voy a tener agrupadas agrupadas por características esenciales un conjunto de elementos que voy a denominar objetos. Todos esos objetos comparten las mismas características y maneras de comportarse. Entonces creo un molde y a ese molde le llamo clase. Y el objeto es la instancia de una clase. Encapsulamiento, propiedad que me permite la privacidad de los elementos de un objeto. Solo el objeto conoce su información y cómo hace sus funciones, ¿ok? Y tenemos en diferentes niveles de visibilidad de esos elementos. Tenemos elementos públicos, son visibles desde el exterior. Tenemos elementos privados, no son visibles desde la interfaz. Y protegidos, que los veremos más adelante. Herencia, ¿sí? Aquí me faltaría colocar agregación, donde un objeto se puede componer de otros objetos. Pero en herencia, yo puedo heredar de otro objeto, ¿sí? Tengo una clase y hay clases abstractas y hay clases normales. De la clase abstracta no puedo derivar un objeto de una clase normal. Si puedo instanciar un objeto, la clase abstracta me sirve para ordenar mi jerarquía y yo copio todos los atributos y todos los métodos a las clases derivadas. Polimorfismo, la capacidad que tiene un objeto de responder de diferentes maneras al mismo mensaje o la capacidad que tiene una lista de objetos pertenecientes a la misma clase de actuar diferente con el mismo mensaje. Esto de polimorfismo lo veremos más adelante, de verdad que lo veremos más adelante porque sí ya necesito que puedan programar y que puedan codificar y que puedan manejar algo de código en estas situaciones. Y reusabilidad, pues ya hemos visto que yo tengo una clase y la clase la puedo importar en diferentes proyectos y no tengo que volver a escribirla. Me ahorra muchísimo código y en cada parte, cada proyecto mío, los cambios que yo hago son mínimos. Entonces, a la derecha vemos en notación OMT, ¿sí? A la derecha aquí en notación OMT, vemos una clase persona que tiene como atributos nombre y dirección y como métodos output data, obtener nombre y obtener dirección. Obtener nombre, vamos pensando, pongámonos la lógica, ¿ok? Get name.
estos atributos deberían de ser privados, ¿ok? Entonces, para poder almacenar información, necesito un mensaje que me permita darle la información a ellos. Yo les había mencionado que existen los setter y los getter. Bueno, en output data muestro el nombre y la dirección, pero getName me va a permitir entonces obtener el nombre y getAddress me va a permitir obtener la dirección. Esta clase es una clase padre. Veo entonces que tengo otra clase que se llama empleado, que tiene un atributo que es número de empleado y que tiene un output data y un get en número de empleado. Ok, esta es una clase derivada, esta es una clase padre, ¿ok? Y aquí veo yo la flecha direccional que me muestra la dirección de esa relación de herencia. Esta parte de aquí, output data, en persona funciona de una manera. Vamos a hablar de polimorfismo. Funciona de una manera. Si yo tengo un objeto de la clase persona y le digo output data, me va a mostrar el nombre y me va a mostrar la dirección. Pero si yo hago una instancia de la clase empleado y le digo output data, me va a dar el nombre, me va a dar la dirección y además me va a dar el número de empleado. Bien, vean, es la misma función, pero hace las cosas de manera diferente. Porque aquí solo muestra dos atributos y aquí muestra sus tres atributos. Y cualquiera me dirá, hey, pero este solo tiene por atributo empleado. No, porque hereda de persona. No solo tiene empleado, también tiene nombre y dirección. Tiene output data y tiene get employee number, pero no solamente tiene eso, sino que también tiene get name y get address. Y si alguien me llega a preguntar, ¿pueden tener hashtag como nombre en la denominación? No, no pueden. Pero no es algo formal, no es código como tal. Entonces ya sabemos que nosotros este número y este espacio en blanco no lo vamos a poder colocar como nombres de variables o nombres de objetos. Repasando, sí, estoy repitiendo como perico porque necesito que arraiguen estos conceptos y que sean naturales para ustedes como lo son para mí, para estar hablando el mismo idioma. Abstracción es el principio fundamental que se encuentra tras la reutilización. Solo se puede reutilizar un elemento si en él se ha abstraído la escena de un conjunto de elementos del mundo real en el que aparecen una y otra vez con ligeras variantes en sistemas diferentes. Bla, 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 bla. Tengo un objeto, en este caso es el objeto carro, ¿ven? Y el carro yo veo que tiene varias características. Tiene número de ruedas, tiene número de puertas, tiene motor, tiene tipo de combustible, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo creo un molde, abstraigo todas esas características en un molde que lo llamo clase. Y de ese clase comienzo a instanciar objetos, donde los objetos pertenecen a la misma clase, todos son carros, pero los valores de sus atributos son diferentes. Este es un carro, pero es un polo. Este es un carro, pero es un mini. Este es un carro, pero es un escarabajo. Todos son carros. Todos son objetos de la misma clase. Haber obtenido las características, los atributos y los métodos fue gracias a la propiedad de abstracción. El encapsulamiento me permite combinar esas características con ese comportamiento en un solo paquete que ya sabemos que se llama clase y ocultar esos detalles. De manera que yo solo me puedo comunicar con mi objeto a través de mensajes que están en la interfaz. Y la interfaz hacia afuera solo puedo ver lo que haya yo establecido como público y todo lo que está por dentro es privado o protegido. Herencia permite la creación de nuevas clases a partir de otras ya existentes. La que sirve de modelo se llama clase base y la que se creó a partir de esta heredó sus características y su comportamiento, pero puede personalizarlo e incluso puede añadir rasgos nuevos y se conocen como clases derivadas. Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo una definición de una clase, ¿sí? Vean, una definición de una clase. Ojo, tamaño de ojo, color de ojo, boca, tamaño de boca, el arco de la boca, cara, tamaño de la cara, forma de la cara, Eat Face Method solamente para los zombies, ¿ok?
Y yo aquí saco una instancia. ¿Ven? Tengo mi clase y saco un objeto que tiene su color, tiene su forma, tiene sus ojos, etc. Y aquí tengo otra instancia, es otro objeto de la misma clase. Extend, ¿ok? Palabra reservada para herencia. Extend, extiendo esta clase. Agarro esta clase y la voy a mejorar. Le voy a agregar cosas. Estoy heredando. Luego, esta nueva clase tiene todas estas características y aparte tiene sombrero. Entonces, cuando yo saque un objeto de esta clase, tengo todas las partes de la cara y aparte tengo la información del sombrero. ¿Ven? Esta clase es una clase base, esta clase es una clase derivada. No está tan claro como estos ejemplos, pero es que lo que necesito es que ustedes entiendan el concepto y que no importa cómo se presente, ustedes lo puedan asociar y puedan identificar. Tengo una semana hablando de lo mismo y no he dejado de hablar de lo mismo y no voy a dejar de hablar de lo mismo. Puede ser un tanto tedioso, pero es necesario. Polimorfismo permite que una función miembro tenga el nombre, ¿ok?, de otra función miembro, pero diferentes atributos o el mismo nombre en diferentes clases y actuar de manera diferente en cada una de ellas. Veamos, por ejemplo, yo aquí tengo una puerta, yo aquí tengo ventanas, yo aquí tengo libros y yo aquí tengo la puerta de un carro. Pero yo tengo la función abrir, que me retorna un valor booleano. True si logré abrir la puerta y false si no la logré abrir. Pero la puerta se abre de una manera. Estas ventanas se abren de manera corrediza, esta se abre de manera corrediza, esta se abre como si fueran dos pequeñas puertas, esta se abre como una puerta de un hornito, esta se abre como una puerta de un horno invertido, esta ni siquiera se abre y son ventanas. Esta puerta tiene el método abrir, todas estas ventanas tienen el método abrir, pero esta no lo implementa. Los libros se abren de cierta forma, la puerta del carro se abre de cierta forma. Todos tienen el método abrir, todos tienen la función abrir, pero todos se abren de manera diferente. ¿Ok? Eso es polimorfismo. Una manera de ver polimorfismo. Hay otra que es mucho más bonita, pero la vamos a ver más adelante. Una vez creada, escrita y depurada una clase, se puede poner a disposición de otros programadores similar a como hacíamos con las librerías en C++. El concepto de herencia en Java proporciona una ampliación o extensión importante a la idea de reusabilidad. Una clase existente se puede ampliar añadiéndole nuevas características que son atributos y métodos. Creo que aquí mejor hubiese puesto 2 puntos. Esto se puede malinterpretar. Nuevas características, o sea, nuevos datos y nuevas funciones, nuevos atributos, nuevos métodos. Veamos este ejemplo. Yo aquí tengo de Travel Codex, esta imagen es de esta empresa, la selección de asientos para un vuelo. En este caso es de un avión Boeing 777. Si ustedes se ven, si ustedes fijan, perdón, si ustedes se fijan, lo que yo tengo aquí es una matriz, ¿sí? Es una matriz. Recordemos nuestro curso de programación 1. Yo tengo una matriz, ¿ven? Acá no hay nada, acá no hay nada, acá no hay nada y aquí hay asientos. No todos los elementos de la matriz tienen asientos. La cuestión está que este es un módulo que me presenta una matriz y de esta matriz me presenta asientos y espacios vacíos o espacios especiales y luego yo puedo elegir esos asientos. Lo programo una vez y creo mi clase. Luego me contrata Cinépolis y creo que aquí lleva la tilde. Luego me contrata Cinépolis, publicidad no pagada. Me contrata Cinépolis y quiere que haga un sistema para selección de funciones. Obviamente, cuando yo tengo que elegir el asiento, no voy a inventar el agua caliente. Si ya tengo esto hecho, lo implemento acá y le hago algunas variaciones. Reusabilidad. Luego me hago mi fama, trabajo para Ticketmaster y me están haciendo una oferta para trabajar en un sistema donde lo mismo es una venta de boletos. Y siempre lo que yo tengo es una matriz. ¿Ok? Esto es una matriz. Al final yo la puedo ver de esta manera.
¿Ven? Aquí no tengo nada, aquí no tengo nada. Acá tengo los asientos por área. No tengo que inventar el agua caliente. Copio mi clase y le hago los cambios correspondientes. Un banco, una ferretería, un cine, un restaurante, un hospital, una farmacia. Todos tienen clientes, todos tienen empleados, todos tienen facturación, generan facturas, agregan facturas, todos tienen inventario, todos presentan libros contables, todos consultan la fecha, todos tienen promociones. ¿Ven? Yo puedo generar un sistema y tener una biblioteca de clases. Y luego tengo otros sistemas y no tengo que inventar el agua caliente. Lo que hice y funcionó bien, simple y sencillamente lo personalizo en otros sistemas, en nuevas aplicaciones. El poder de la programación orientada a objetos. Clases, plantillas, modelo, plano. De una clase yo instancio objetos. Un objeto es la instancia de una clase. Objetos es un estado más un comportamiento más una identidad. El estado son los atributos. El comportamiento son los métodos. La identidad es ese carácter de unicidad. Cada objeto es diferente a otro, aunque se instancien de la misma clase. Hender, Ana, Lester, Emma, Alicia, Kevin, Giovanni, Cristian, Dani son estudiantes. Pero cada uno de ellos es un objeto diferente. Se llaman diferente, tienen diferente peso, tienen diferente estatura, tienen diferentes padres, aunque sean estudiantes. Tienen sus atributos, por eso es que son sus estados. Tienen sus estados, tienen sus comportamientos. Como estudiantes, todos hacen lo mismo. Como estudiantes, como persona, hacen cosas diferentes, ¿ok? Y luego tienen una identidad que me diferencia a mí de Hender a Lester, ¿ok? Ambos son estudiantes, ambos son de género masculino, pueden tener la misma estatura, podrían tener los mismos padres, pensemos en dos gemelos, pero aún así son objetos diferentes, tienen una identidad. Yo los puedo diferenciar, en cualquier momento me puedo referir a uno en lugar del otro. Estoy agarrando un asiento, todos son asientos, pero estoy seleccionando ese asiento. Es un objeto, pero es único. Voy a hacer una pregunta, se la voy a hacer a un alumno o se las puedo hacer a todos los alumnos. Tienen ese componente, pertenecen a la misma clase, pero son únicos. Son instancias de la misma clase, pero son diferentes. El concepto de interfaz, y aquí se los dejo la fuente, es bastante interesante y tiene muchísimo que ver con Java. Y aquí me voy a poner un poco técnico y espero, de verdad espero, no confundir a nadie. Cuando estábamos estudiando herencia, yo les comenté a ustedes que habían dos tipos de herencia, herencia simple y herencia múltiple, ¿ok? En la herencia simple, yo tengo un padre y de ahí voy a derivar un hijo, ¿ok? Yo tengo un padre y derivo un hijo. En la herencia múltiple, yo tengo dos o más padres y de esos tengo un hijo. En la herencia simple, una clase solo puede tener una clase base. En la herencia múltiple, una clase derivada puede tener diferentes clases bases. C++, y si mal no recuerdo, Python, tienen herencia múltiple. No me acuerdo de Python, pero estoy seguro de C++. Java tiene herencia simple. Entonces, ¿cuál es el problema? En ocasiones, yo necesito que una clase herede de dos clases diferentes, pero Java no me lo permite. Estamos hablando de reutilizar código y en algún momento una clase va a tener atributos y características de dos clases diferentes. ¿Ok? Digamos, por ejemplo, en la taxonomía estamos hablando de animales y empiezo mamíferos, peces, reptiles, anfibios. Ok, el anfibio acuático y terrestre. Agarra de uno y agarra de otro y tiene características propias. En C++ yo lo podría hacer.
tengo la clase animal terrestre y tengo la clase animal acuático, heredo de los dos y tengo un anfibio. En Java no puedo. O heredo de acuático o heredo de terrestre, pero no puedo heredar de los dos. Entonces necesito un mecanismo que me permite simular esa herencia múltiple. Y esas son las interfaces. No quiero que se confunda con la interfaz de un objeto, que son los métodos público-privado. Es que la palabra interfaz, y aquí juega bastante el idioma, un formulario, o sea, la interfaz es cómo yo me comunico con un elemento. Es la disposición, la frontera con lo que yo interactúo para comunicarme con un elemento o con un sistema. ¿Ok? Esa es una interfaz. Tenemos interfaz de usuario, interfaz de los objetos, etcétera. Pero en Java, el nombre de interfaz se lo dieron a estos pequeños elementos que al implementarlos me permiten simular herencia múltiple. ¿Ok? Las interfaces son usadas para indicar qué métodos debe obligatoriamente implementar o contener una clase, aunque no tienen por qué comportarse del mismo modo. Los métodos en una interfaz son public porque los voy a heredar. ¿Ok? Podrían ser privados y protegidos, pero es que la idea es que múltiples clases puedan tener múltiples interfaces. Y como ya hemos comentado, en lenguajes de programación orientados a objetos que no soportan herencia múltiple como Java, voy a utilizar una interfaz para simularla. Veamos un ejemplo en Java. Y espero que esto no vaya a confundir a nadie. Estoy tratando incluso de hablar despacio por si alguien luego quiere ver el video en 1.5x, no vaya a tener problema. Voy a tratar de ir despacio. Ya necesito que de verdad hayan tocado el lenguaje de programación. Por eso les di 3 semanas para que lo tocaran, porque ya llegamos al punto en que lo necesito. ¿Ok? Vamos a ver este ejemplo en Java en el que creamos una interfaz que se llama interfaz de empleado, que es implementada por las clases carpintero y fontanero, las cuales heredan de la clase persona. ¿Ok? Entonces, vengo para acá. Mi paquete, ejemplos de programación orientada a objetos, ejemplo 3. Public class main. Public static void main string args. Carpintero C igual a new carpintero. Fontanero F igual a new fontanero. C, set nombre completo, C, trabajar, F, set nombre completo, F, trabajar. Ok, ok. Es el método main de la clase main. Vemos acá la clase main y tengo mi public main. Tengo una clase que se llama main y esa clase tiene un método, una función que se llama main. Y este es el método principal, el que nosotros corremos cuando nosotros ejecutamos un archivo de Java. Public, el valor de retorno, static, se los menciono después, perdón, public es el alcance, es público, static, se los voy a mencionar después, void, que no retorna valor, por eso no tiene un return, se llama main y estos son los parámetros. Este método main instancia dos objetos, un objeto que se llama C de la clase carpintero y un objeto de la clase fontanero que se llama F. Aquí estoy creando instancias de clase. C es un nuevo carpintero y con este carpintero estoy mandando a llamar al constructor de la clase carpintero. Yo sé que no hemos visto código, pero ahí vamos. Luego, aquí miren que mando a llamar a una función del objeto C, set nombre, y le paso por parámetro Pedro Pérez Pereira. Y luego mando a llamar un método que se llama trabajar. Set nombre completo hace exactamente lo mismo en los dos objetos. Vean, se llama set nombre completo y ambos les paso una cadena. Trabajar es diferente. El carpintero trabaja de una manera y el fontanero trabaja de otra. ¿Ok? Yo puedo tener la clase persona, ¿sí? Y persona derivo carpintero y derivo fontanero. Yo tengo nombre, tengo set nombre
y tengo mostrar nombre. ¿Cuál es el problema? No todas las personas trabajan. Entonces, a nivel de jerarquía, cuando estoy haciendo un análisis y me voy a abstraer, yo digo, ok, persona, y de persona derivo fontanero y carpintero. Pero yo tengo empleados o tengo un trabajador o tengo un adulto responsable y genero aquí entonces empleado. El empleado tiene un número de empleado y tiene el método trabajar. Aquí es donde yo les digo, carpintero, y esta es una F, perdón, carpintero debería heredar de persona, nombre, número de identidad y todo lo demás, y de empleado, el método trabajar y los atributos de todo empleado. Lo mismo fontanero, debería ser una herencia múltiple, pero Java no permite herencia múltiple, ¿ok? Entonces, lo que yo hago es que creo una interfaz que se llama interfaz de empleado que contiene el método trabajar. Entonces yo digo, ok, carpintero y fontanero heredan de persona, pero implementan la interfaz empleado que tiene un método que se llama trabajar. Ahora, a cada uno de ellos les tengo que decir cómo se trabaja. La interfaz solo me permite las cabeceras, pero no me dice las especificaciones. ¿Y por qué lo hago? Para tener un orden, una jerarquía. El análisis está por encima. El análisis, claro, yo podría no tener una interfaz y crearle a este el método trabajar y decir qué es lo que tiene que hacer, y crearle a este el método trabajar y decir qué es lo que tiene que hacer. Y no utilizo la interfaz. ¿Lo podría hacer así? Perfectamente. No hay ningún problema. Lo puedo hacer así. Pero para estructura mental, para estructura organizativa jerárquica, lo ideal es trabajar una interfaz. Entonces, public, interfaz, interfaz de empleado. Y estoy diciendo que voy a tener el método trabajar. ¿Ven? He creado una interfaz como parte del paquete para que lo puedan ver todas las clases. Y yo coloco la definición en la cabecera, pero no digo cómo va a trabajar. Yo estoy diciendo, estoy creando un método que se llama trabajar, pero no estoy diciendo qué es lo que hace. Solo lo estoy creando. ¿Ok? Entonces veamos esto. Clase, persona. Atributos y métodos. Mi atributo, nombre completo del tipo string y es privado. Obviamente es privado. Luego tengo un constructor, tengo mi getter y tengo mi setter. Ya no puedo ocultarlo más. Vamos a tener que hablar de estas cosas. Atributos y métodos. Privado, nombre completo. Es el único atributo que tiene. No tiene más. Luego métodos, tengo 3. Un constructor. Cuando yo vengo acá y creo carpintero, vean que es el mismo carpintero, abro y cierro paréntesis. Esta es una función. El hecho de tener funciones me permite tener paréntesis. Si yo tengo corchetes es porque tengo arreglos. Eso ya es lógico para nosotros en programación. Este es el nombre de la clase y este es el constructor de la clase. El objetivo del constructor es inicializar ese objeto. Le pongo los valores iniciales. En programación estructurada, ustedes decían C++, int x, y lo inicializo, abro una llave con el número 5, punto y coma, que era lo mismo que decir int x igual a 5, o que luego decían int x, punto y coma, y luego x igual a 5. Ustedes inicializaban un valor. 3 maneras de inicializar valores en C++, ya las conocen, ¿ok? Entonces, el constructor me permite, al momento de instanciar un objeto, colocarle los valores iniciales. Este constructor no hace nada. Luego tengo los setter, setear. Me permite cambiar los valores, me permite cambiarle los atributos. Entonces yo le digo set nombre y recibo una cadena.
Y vean, luego digo, este nombre completo va a ser igual a este nombre completo de acá. ¿Ven? Y este string se llama nombre completo. Lo que estoy haciendo con la interfaz, y vean que es public, perdón, con el método público, que es la interfaz del objeto, es poder mandarle un nombre completo y que al valor privado, que no puedo acceder desde afuera, darle ese nombre completo. Lo mismo tengo acá para mostrar el nombre. Yo no puedo venir a agarrarlo de acá. Necesito un método que me permita mostrar esa información. Get, obtener, set, setear. ¿Ok? Inicializar, colocar un valor, cambiar valor. Constructores, setter y getter son los métodos que por ley siempre van a tener todas sus clases. Me interesa muy poco lo demás, pero de entrada los tienen que tener. Constructor, setter y getter. El constructor se puede sobrecargar, hay polimorfismo. Puedo tener muchos constructores. Se van a llamar igual que la clase, y van a tener diferentes atributos. ¿Ok? Perdón, diferentes parámetros. Sorry. Bien, ok. Hay destructores, eso lo vemos después. Entonces, vean, yo tengo mi clase persona, ¿sí? Tengo mi clase persona. Luego tengo mi clase mi clase carpintero. Public class carpintero, que hereda de la clase persona e implementa una interfaz y empleado. Puedo solamente heredar de una clase, pero puedo implementar todas las interfaces que yo quiera. Aquí estoy creando la clase carpintero. Public, para que la vea todo mi paquete. Class, porque es una clase, se llama carpintero, hereda de la clase persona e implementa la interfaz y empleado. Estoy heredando esto y estoy implementando esto. Pero vean qué interesante. Acá tengo el constructor. No le estoy poniendo atributos porque no le estoy colocando más información. Pero hago un override. ¿Ven? Override. Redefino trabajar. Este trabajar de aquí, que yo no sabía cómo iba a funcionar, el trabajar de la interfaz, aquí le estoy definiendo. Override public void trabajar. System.out.println this.get nombre completo más está realizando trabajo de carpintería. Ahora estoy diciendo para carpintero cómo va a funcionar el método trabajar que pertenece a la interfaz y empleado. Luego tengo fontanero público porque va a ser visible para todo el paquete. Es una clase, se llama fontanero, hereda de la clase persona e implementa y empleado. Le creo su constructor y hago un override de trabajar porque tengo que decirle cómo van a funcionar los métodos de la interfaz en esta clase. Me muestra el nombre y dice luego el literal está realizando trabajos de fontanería. Entonces vean esto. Cuando digo C carpintero y F fontanero, primero seteo el nombre y luego digo trabajar. Pedro Pérez Pereira está realizando trabajos de carpintería. Antonio Miranda Mena está realizando trabajos de fontanería. De esta manera, yo permito que ambas clases tengan el método trabajar, pero lo implementen de manera diferente. Una interfaz me permite simular herencia múltiple. Como ven, obtengo de la clase persona nombre completo y get nombre completo, pero de la interfaz tengo el método trabajar que le tengo que dar un override. Y si ustedes se fijan aquí, para ver el nombre, tengo que mandar a llamar a ese método de esa clase. Bien, lo único nuevo que hemos visto hoy ha sido interfaces. No hemos visto nada nuevo. De ahí todo lo demás ya lo teníamos y es un acercamiento directo al código en Java.
Entonces, ya puedo poner ejemplos en Java y por lo menos presumir que me van a entender la sintaxis. Hay conceptos nuevos, herencia, interfaz, pero llamadas, declarar variables, ciclos, son conocimientos, son saberes de lenguajes de programación 1. Que aquí yo esté llamando a una función no debería ser algo nuevo. Ya lo hemos hecho en otros lenguajes. Ya lo hicimos en programación estructurada. Que yo tenga que definir un método y que tenga por fuerza que llevar valor de retorno, nombre y argumentos o parámetros, eso no es nuevo. Eso usted ya lo sabe. Por algo estudió programación estructurada y por algo aprobó lenguajes de programación 1. Voy a venirme para acá. Vamos a darle stop